El día de la boda de mi hermana, descubrí por accidente que me habían borrado del testamento de mi papá años atrás, sin que yo lo supiera. Me llamo Sofía, y esa tarde debía ser una de las más felices de mi vida. Mi hermana menor, Isabel, se casaba, y toda la familia estaba reunida celebrando. Mi papá, aunque ya mayor y con problemas de salud, insistió en estar presente en cada detalle. Mientras ayudaba a acomodar las mesas, escuché una conversación entre mi tía Rosa y una prima que no debía haber escuchado. «Qué bueno que Isabel va a quedarse con todo cuando el tío ya no esté», dijo mi prima. «Al final, Sofía ni siquiera aparece en el testamento, ¿verdad?» Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Debía haber un error. Mi papá y yo siempre tuvimos una relación cercana, especialmente después de que mi mamá murió hace 10 años. Yo era quien lo llevaba al médico, quien le llamaba todos los días, quien organizaba sus medicinas. Si te gustan las historias reales de familia, herencias y giros inesperados, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque esta historia tiene un final que no vas a ver venir. Esa noche, después de la boda, no pude quedarme callada. Busqué a mi papá, que descansaba en una silla cerca del jardín, todavía con su traje de la ceremonia. «Papá», le dije con la voz temblando, «¿es cierto que no aparezco en tu testamento?» Su expresión cambió por completo. Y lo que me dijo después cambiaría todo lo que yo creía saber sobre mi propia familia. Mi papá se quedó en silencio un momento con una expresión que nunca antes le había visto, confusión mezclada con miedo. «¿De qué estás hablando, Sofía? Tu nombre siempre ha estado en mi testamento. Tú y tu hermana en partes iguales, como siempre lo he dicho». Le conté lo que había escuchado entre mi tía Rosa y mi prima. Mi papá se puso pálido y pidió que llamáramos inmediatamente a su abogado, algo extraño para ser las 10 de la noche en la boda de su hija menor. Isabel, que pasaba cerca todavía en su vestido de novia, escuchó parte de la conversación y se acercó visiblemente incómoda. «Papá, no es el momento para esto. Es mi boda». «Isabel», dijo mi papá, con una seriedad que rara vez usaba, «¿sabes algo sobre esto?» Mi hermana evitó mirarnos directamente. Ricardo dijo que era mejor simplificar las cosas, ya que él iba a hacerse cargo de administrar todo cuando tú ya no estuvieras. Dijo que era normal, que muchas familias lo hacen así. Ricardo, su esposo desde hacía apenas unas horas, se acercó con una sonrisa forzada. «Es solo cuestión de organización familiar, nada personal, Sofía. Alguien tiene que estar a cargo y yo tengo experiencia en temas legales». Sentí una furia que no había sentido en años. ¿Organización familiar? Me borraste de la vida de mi papá sin que él supiera, el mismo día que te casas con su hija. Mi papá levantó una mano, pidiendo calma, aunque su rostro mostraba que estaba tan afectado como yo. «Mañana mismo voy a mi despacho. Quiero ver exactamente qué fue lo que se firmó y cuándo». Al día siguiente mi papá, todavía cansado por la boda, insistió en ir directamente a la oficina de su abogado, el licenciado Ortega, quien había manejado sus asuntos legales durante más de 20 años. Antes de salir, mi tía Rosa nos llamó con la voz llena de nervios. «Sofía, necesito decirte algo. No debí haber hablado de eso en la boda, pero llevo semanas sintiendo que algo no estaba bien con ese testamento. Ricardo me pidió que no dijera nada, y yo, como tonta, le hice caso. Perdóname». En la oficina, el licenciado Ortega sacó el expediente completo y, después de revisarlo, puso frente a mi papá 2 documentos, su firma real, de años atrás, y la firma en el documento reciente. Mi papá tomó ambos papeles con las manos temblando, comparándolos él mismo. Su rostro pasó de la confusión al horror en cuestión de segundos. Esta no es mi firma. Se parece, pero yo nunca escribo la S así». Se quedó mirando el papel, como si no pudiera creerlo. «Alguien firmó esto por mí. Alguien entró a mi casa, me miró a los ojos y me mintió». El licenciado Ortega asintió con calma. «Para confirmarlo oficialmente vamos a necesitar un peritaje, pero visualmente la diferencia ya es bastante clara». Recordé entonces algo que no le había dado importancia. Ricardo había visitado a mi papá varias veces durante su recuperación de la cirugía de cadera, siempre solo, diciendo que quería ayudar con el papeleo del seguro médico, mientras yo estaba en el trabajo. Mi papá dejó el papel sobre la mesa, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y furia contenida.
Sofía, si esto es lo que creo que es, no me voy a quedar callado. No después de lo que le hizo a nuestra familia. Antes de continuar, si este canal te ha ayudado o esta historia te está llegando al corazón, considera suscribirte y darle like. Significa mucho para nosotros. Esa semana fue una de las más tensas que recuerdo. Isabel no contestaba mis llamadas y cuando finalmente hablamos sonaba defensiva. Sofía, tal vez Ricardo cometió un error, pero no puedes simplemente asumir que hizo algo malo a propósito. Isabel, tu esposo falsificó la firma de nuestro papá, le dije tratando de mantener la calma. Eso no es un error. Eso es un delito. El viernes el licenciado Ortega llamó a mi papá con los resultados del perito grafólogo. Nos reunimos todos en su oficina, incluyendo a Isabel, que llegó sola, sin Ricardo. Los resultados son claros, dijo el licenciado Ortega. La firma en el documento que modifica la distribución del testamento no fue realizada por usted, señor. Es una falsificación bastante hábil, pero una falsificación al final de cuentas. Isabel se llevó las manos a la cara. No puede ser. Ricardo me dijo que tú habías estado de acuerdo, papá. Que solo quería simplificar las cosas porque yo iba a necesitar más ayuda con la casa donde vivimos. Mi papá negó con la cabeza, visiblemente dolido. Isabel, yo nunca dije eso. Y lo que más me duele no es el dinero. Es que alguien aprovechó un momento en el que yo estaba débil, recién salido de una cirugía, para mentirle a mi propia familia. El licenciado Ortega intervino con calma. Señor, legalmente esto es un caso claro de fraude documental. Podemos anular el documento falsificado inmediatamente y usted tiene el derecho de decidir si desea proceder legalmente contra la persona responsable. Todos voltearon a ver a Isabel, esperando su reacción. Isabel se quedó en silencio un largo momento procesando todo. Finalmente habló con la voz quebrada. Necesito hablar con Ricardo. Necesito escuchar esto de su boca. Esa misma tarde Isabel llegó a la casa de mi papá con Ricardo, quien entró con una actitud mucho menos segura que la que había mostrado en la boda. Mi papá, con el documento falsificado sobre la mesa, no perdió tiempo. Ricardo, el perito, confirmó que esta firma es falsa. Tú visitaste mi casa varias veces mientras yo estaba recuperándome de la cirugía, siempre solo. Explícame qué pasó. Ricardo intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Yo solo pensé que sería más fácil para todos si las cosas quedaban claras antes de la boda. No quería que hubiera conflictos después. ¿Conflictos por qué?, pregunté yo sin poder contener mi indignación. ¿Por qué sabías que si mi papá decidía las cosas por sí mismo, no ibas a tener control total? Isabel miró a su esposo con una expresión que combinaba decepción y furia. Ricardo, falsificaste la firma de mi papá. Eso es un crimen. ¿En qué estabas pensando? Pensé que al final todo se quedaría en la familia de todas formas, dijo Ricardo, buscando justificarse. No pensé que alguien fuera a revisar tan a fondo. Mi papá, con una calma que reflejaba más decepción que enojo, tomó una decisión. Ricardo, voy a anular este documento y voy a proceder legalmente por fraude. No porque quiera destruirte, sino porque necesito que entiendas que lo que hiciste tiene consecuencias reales. Y necesito proteger lo que queda de esta familia. Isabel, con lágrimas en los ojos, se acercó a mí. Sofía, lo siento tanto. No sabía nada de esto, lo juro. Le creí. Y por primera vez en semanas, sentí que mi hermana y yo estábamos del mismo lado otra vez. Los meses siguientes no fueron fáciles para nadie. Ricardo enfrentó cargos legales por falsificación de documentos, y aunque evitó la cárcel al llegar a un acuerdo, tuvo que pagar una multa considerable y quedó con antecedentes legales que afectaron su carrera como asesor financiero, la misma profesión que había usado para intentar manipular a mi papá. Isabel decidió separarse de él poco después. No fue una decisión fácil, pero como ella misma me dijo, no puedo construir una vida con alguien capaz de mentirle así a mi propia familia, solo por dinero. Mi papá corrigió su testamento, esta vez frente a Isabel y frente a mí, asegurándose de que ambas entendiéramos exactamente sus deseos. Quiero que esto quede claro para siempre, nos dijo. No hay favoritismos aquí. Solo amor, dividido igual entre mis dos hijas. Con el tiempo Isabel y yo reconstruimos nuestra relación.
Al principio fue extraño, cargado de cosas no dichas, pero poco a poco volvimos a ser las hermanas que éramos antes de que Ricardo entrara en nuestras vidas. Mi papá, ya recuperado por completo de su cirugía, empezó a tomar decisiones con más cuidado, siempre consultándonos a ambas antes de firmar cualquier documento importante. Aprendí que la confianza ciega, incluso en la familia, puede costarte caro, nos dijo una vez. Lo que más aprendí de todo esto es que la verdad, aunque tarde en salir, siempre encuentra la manera de aparecer, incluso en el día que parecía menos indicado. Una boda que debía ser pura felicidad terminó revelando una traición que ninguno de nosotros esperaba. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntame en los comentarios, tú también descubriste una traición familiar en el momento menos esperado. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima historia real. Nos vemos en el próximo vídeo.